La vial es una cuestión social muy importante. Es por esa razón que debe ser un asunto de interés para todas las personas. Es fundamental para la vida en sociedad y la correcta convivencia en el tránsito, y su objetivo es compartir un espacio en común de manera respetuosa y segura. Las normas surgen de la necesidad colectiva de establecer acuerdos para una correcta convivencia. Además, economizan nuestra toma de decisiones y ayudan a actuar sin tener que estar pensando continuamente en cómo debemos hacerlo. También nos permiten con bastante precisión saber qué harán los demás en tal o cual circunstancia. El objetivo es que las normas logren interiorizarse en hábitos y actitudes hacia un correcto comportamiento vial dentro de nuestra comunidad. Además de prohibirnos hacer ciertas cosas, las reglas también nos indican cuáles son los cursos de acción que podemos tomar. El tránsito sería, además de un peligro, un caos si los diversos usuarios de la vía pudiesen realizar cualquier maniobra en cualquier lugar. Aprendemos a valorar las normas cuando están ausentes, como cuando un semáforo se encuentra apagado y los vehículos, de forma caótica, empiezan a amontonarse y a embotellar el tráfico. En las sociedades complejas, donde cada persona realiza sus funciones en simultaneidad con muchas otras y sin comunicación directa con estas, las reglas son imprescindibles. Se transforman en una herramienta eficaz y sencilla de coordinar las voluntades y acciones. Si hay solidaridad con el resto de las personas y respetamos las normas de tránsito, logramos transformaciones importantes que mejoran la convivencia. Está proyectado que para el 2050, el 87% de la población mundial vivirá en ciudades. Con esta enorme cantidad de personas compartiendo un mismo espacio, estamos obligados a repensar la forma en la que nos movemos y convivimos. Cotidianamente, vemos el incumplimiento de las normas viales, cuyas consecuencias, en numerosos casos, son la muerte o graves lesiones para las víctimas. Como conductores de un vehículo, no solo debemos conocer las normas que organizan el tránsito, sino que debemos tener, además, la voluntad de ponerlas en práctica de forma concreta. El tránsito es una responsabilidad de todas las personas que lo construimos y es una tarea compleja que requiere de toda nuestra atención. Responsabilidad y compromiso. La importancia de la existencia y el cumplimiento de las normas es un tema fundamentalmente ético, de respeto a la vida y la integridad propia y de las demás personas con quienes compartimos la ciudad. Es fundamental que logremos, como individuos de un cuerpo social, incorporar las normas a nuestros hábitos manifestando un compromiso en nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el nodo de transporte y tránsito más importante del país. Usualmente, salimos a la calle con el objetivo de llegar a algún lugar determinado en el menor tiempo posible, y eso puede generarnos pensar en otros usuarios de la vía como si fuesen meros obstáculos que complican o facilitan nuestro trayecto. Puede resultarnos de gran utilidad hacer el esfuerzo de experimentar el tránsito como un encuentro y no como un mero traslado. Mientras circulamos, vamos pensando y sintiendo distintas cosas relacionadas con nuestra realidad. No circulamos solo atendiendo al tránsito. Esto es inevitable, pero no debiera implicar una distracción de tanta intensidad que nos ponga en riesgo o ponga en riesgo a las demás personas. Cuando salimos a la calle, debemos exigir a la otra persona tanta responsabilidad como nos exigimos a nosotros mismos, y debemos comportarnos con la misma prudencia con la que esperamos de los demás, siendo capaces de incorporar su perspectiva al momento de tomar decisiones. Esta es una pieza fundamental para el modo en que debemos pensar nuestro comportamiento en el tránsito. Nuestras acciones afectan nuestra vida y la de las demás personas. Los valores que debemos poner en práctica en la vía pública son el de la responsabilidad social, empatía y perspectiva del otro. Conducción agresiva. Estamos acostumbrados a producir y sufrir conductas violentas en el tránsito.
Este tipo de conductas se han normalizado y las hemos internalizado. Ellas nos exponen a sufrir y provocar un daño. Hay muchas formas en las que se demuestran este tipo de acciones agresivas en la vía pública. Pueden ser de forma más racional o más instintiva. En muchas ocasiones se manifiestan como si se tratara de una revancha, tratando de agredir a otra persona con nuestro vehículo. Ejemplos de esto: ir lento por el carril rápido, molestar a otro vehículo con la bocina, entre tantos otros. No debemos utilizar nuestro vehículo como un elemento de coacción. Por el contrario, ante estas situaciones debemos concentrarnos aún más en la conducción, evitar a esas personas problemáticas y tener esta forma de actuar como un protocolo pensado de antemano, para cuando llegue el momento, ponerlo en práctica. Obligaciones ante un incidente. En caso de un siniestro vial, toda persona que se encuentre involucrada, independientemente de que sea o no quien conduce el vehículo implicado, tiene el deber de solicitar auxilio para atender a las víctimas si las hubiere, brindar su colaboración para evitar mayores daños o peligro para la circulación y contribuir al esclarecimiento de los hechos. Involucrarnos y ser solidarios con los demás es una práctica necesaria para una convivencia armoniosa en sociedad. Poder acudir a la ayuda de quien lo necesita en la vía pública es parte de una convivencia empática y de una sociedad saludable. La distancia entre el saber y el hacer. Reflexionemos juntos sobre los acuerdos que implican vivir en sociedad y la importancia de las pequeñas acciones que podemos realizar con el fin de modificar las conductas riesgosas. Nuestro transitar, como ya hemos dicho, ocurre en un espacio y tiempo determinado en el cual influyen otras personas. Así, las reglas de una sociedad se tornan imprescindibles para que la circulación se pueda producir de forma organizada y segura. Estas reglas surgen de acuerdos tanto implícitos como explícitos. Experimentamos una cierta incomodidad con la obligación de cumplir con las normas sociales, ya que implica renunciar a las pulsiones individuales que muchas veces se alejan de los valores del cuidado y el respeto. Como seres humanos, estamos formados por las leyes de la sociedad y por las diferentes instituciones que la componen, como la familia y la escuela. Durante la infancia, se va estructurando nuestra psiquis, modelando nuestra personalidad y conductas. Aún así, debemos poder cambiar hábitos aprendidos y transformar nuestra forma de actuar incorporando nuevos hábitos. La Organización Mundial de la Salud manifestó que la seguridad vial es parte de la salud integral, es decir, como el completo bienestar físico, mental y social de las personas. Con solo observar las estadísticas de los siniestros viales en nuestro país, las noticias a diario en los medios de comunicación y lo que vemos cuando nos movemos por la vía pública, podemos concluir que los siniestros de tránsito son una realidad cotidiana. Los siniestros viales son la principal causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. Además, representan un problema de alto impacto socioeconómico y, por lo tanto, constituyen una de las mayores preocupaciones sobre las que debemos reflexionar y actuar, abriéndose así muchas cuestiones a pensar. ¿Es esta una realidad inmodificable? ¿Qué nos hace movernos de esta manera? ¿Es una cuestión que necesita más educación vial o más control, sanciones y multas? Enfrentar el terrible flagelo de la inseguridad vial es enfrentar la pérdida de vidas humanas, personas lesionadas e incapacitadas que son consecuencia de esta preocupante realidad. Las leyes de tránsito son normas de convivencia. Cuando no se cumplen, sus consecuencias suelen ser violentas y fatales, transgresiones permanentes que solo provocan muertes absurdas. Podemos ver una gran distancia entre el saber y el hacer en términos de seguridad vial, entre la ley y las costumbres, entre aquello que sabemos que es correcto y en cómo actuamos en la calle. Solemos pensar que muchas personas conducen mal, pero que nosotros lo hacemos bien, que el problema y la culpa es ajena y nunca propia.
¿Por qué al salir a la calle vemos conductores hablando por celular, motociclistas sin casco, vehículos sin luces, excesos de velocidad y no respeto de las prioridades de paso, como tantas otras conductas viales riesgosas? Lo que sucede es que nuestro transitar está determinado por un sistema de creencias personales o colectivas que son decisivas a la hora de conformar la manera de desplazarnos por el espacio público. Obedece a un modelo de pautas y normas informales que compartimos en sociedad, que son distintas a las escritas y formales que establecen normas y que nos rigen como comunidad. Este sentido común vial se ha desarrollado durante largo tiempo y ha desplazado a las normas de circulación escritas por normativa. Es así como estas conductas viales se transmiten culturalmente y repercuten en los comportamientos sociales. La conducta vial no es innata, no es natural, sino naturalizada y aprendida en un marco sociohistórico determinado. Reflexionar sobre el propio sentido común vial es un primer paso para modificar nuestra conducta y reducir el índice de siniestralidad vial. Creemos que es posible modificar esta realidad, pero depende de todas las personas. Consiste precisamente en aprender a cuestionar nuestros propios instintos acerca de cómo funcionan las cosas. Es por eso que tenemos que sustituir el sentido común por más reflexión crítica. En otras palabras, deberíamos confiar menos en nuestro sentido común y más en lo que podemos analizar de lo que está ocurriendo con datos estadísticos serios y confiables. Los siniestros o incidentes viales, erróneamente llamados accidentes, son hechos prevenibles, evitables, tienen responsables y son controlables. La movilidad segura representa una nueva visión sobre la seguridad vial, en donde todos los miembros de la comunidad nos encontramos en condiciones de colaborar para evitar la fatalidad que representan los siniestros de tránsito. Se trata de una visión cuya condición principal es la seguridad. En una gran cantidad de situaciones en el tránsito, observamos que prima más el individualismo, la competitividad y la violencia que el adoptar conductas empáticas. Los intereses personales están por encima del bien común. Estas conductas dan cuenta y confirman que nos identificamos muy poco con las necesidades de la sociedad en general y cuánto olvidamos que somos parte de un colectivo. Debemos practicar la empatía al transitar, tener la capacidad de entender y compartir los sentimientos de las demás personas, imaginarnos en su piel, sentir lo que sienten, dar importancia y mostrar interés, asumiendo así un compromiso social en pos de una ciudadanía solidaria y una convivencia armónica y responsable en el espacio público. Es imprescindible que las acciones propias y ajenas puedan ser previsibles. Es preciso poder confiar en los demás en el tránsito y que, como consecuencia, yo sea confiable para el resto. Comunicarnos de manera precisa es de vital importancia cuando nos estamos moviendo por la vía pública. Pero para que esto suceda, hay dos condiciones objetivas: conocer los códigos y estar dispuestos a utilizarlos y respetarlos. Respetar las normas de tránsito implica salvar vidas.